Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. De nuevo en esta clase de la Universidad del Discipulado vamos a hablar de Janes y Jambres. Janes y Jambres, que en el Talmud se les llama Johanet y Malret, que quiere decir pervierten y enredan. Estos hombres quiere decir pervierten y enredan. Y vamos a ubicarnos entonces en la palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 9, en la carta que Pablo le escribió a este pastor Timoteo. Y dice la palabra de Dios en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 9. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿A qué se está refiriendo entonces que Pablo le habló a Timoteo con respecto a las características de las personas de los últimos tiempos? Si usted lee en el capítulo 3 de 2 Timoteo, primero inicia hablando sobre las características de las personas de los últimos días, de estos días posteros que estamos viendo. Y dice que habrá personas avaras, vanagloriosas, irrespetadores de los padres, impetuosos, amadores de sí mismos, homosexuales, pervertidos, lesbianos o lesbianas. Todas estas características Pablo entonces habla acerca de eso y le dice a Timoteo que de la manera como Janes y Jambres pervirtieron a la verdad, también hay personas hoy en día de esta manera. Queridos hermanos, tan grave fue la actitud de estos hombres que hicieron que el corazón del faraón se pervirtiera, hicieron que el corazón del faraón se endureciera. ¿Quiénes fueron estos hombres entonces? Fueron hombres prominentes de la corte del faraón, sacerdotes, practicantes de magia, de hechicería, que se opusieron a Moisés y a Aarón. Recuerden ustedes que Dios envió a Moisés como principal líder para liberar al pueblo de Israel. Y envió también a Aarón. Moisés era el líder y Moisés hablaba y Aarón obedecía. Aarón era su gran ayudador, porque Moisés era un poquito tardo en el lenguaje. Y entonces estos hombres se opusieron a Moisés y a Aarón y ocasionaron que se dilatara entonces la liberación del pueblo. Janes quiere decir el que se opone, se revela, el que enreda. Y Jambres, enredador también, pero también quiere decir el que seduce. Queridos amigos, estos hombres eran los que enredaron y seducieron al faraón a no hacer caso a la voz de Dios por medio de Moisés. Josefo contempló que Pablo citó a estos hombres. En el libro de Yacer habla también de estos hombres, que estos hombres eran bastante perversos. Y en el libro de Josué se habla acerca del libro de Yacer. Y en el libro de Yacer donde más se explica con respecto a la actitud de los hijos de Balaán y estos hombres, porque estos hombres eran hijos de Balaán y ellos resistían a la verdad, veían las señales que Dios hacía mediante Moisés y trataban entonces de imitar todo lo que Moisés hizo. Ellos trataron de hacerlo. En el libro de Josué entonces se habla del libro de Yacer. Vamos a remitirnos entonces al libro de Josué. En el libro de Josué, en el capítulo 10, versículo 13, dice: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Yacer? Entonces miren que aquí se está mencionando el libro de Yacer. El libro de Yacer es un libro escrito por un judío. Es bueno entonces que ustedes también, cuando tengan la opción, lo lean, para que puedan comprender mejor la vida de los patriarcas, la vida de los padres principales, es decir, de Abraham,
de Isaac y de Jacob y la vida que ellos llevaron. Ahí se habla en ese libro sobre toda la vida del pueblo de Israel, los problemas que enfrentaron, las dificultades que tuvieron, pero específicamente se habla con respecto a este tema, a hombres que se opusieron a la verdad, a hombres que trataron de imitar la voluntad de Dios, a Janes y Jambres. Janes, el que se descarrea, el que seduce, y Jambres, el que enreda y el que se revela. Estos hombres fueron malos delante de la presencia de Dios y practicaban hechicería igual que su padre. Por eso en el libro de Yacer dice, eran hijos del mago de Balaán, del perverso sale perversidad. Queridos amigos, estos hombres practicaron lo que sus padres les enseñaron, la maldad y la perversidad. En el libro de Samuel también se habla acerca del libro de Yacer, para que ustedes vean que la Biblia también cita este libro, y luego entonces es un mensaje para nosotros, para que hagamos lo posible por leer este libro y conocer también de ese libro. Porque este libro, queridos amigos, es un libro de instrucción, no es un libro propiamente que utilizan mucho los cristianos, pero es bueno que ustedes lo lean para que comprendan sobre la vida de los patriarcas, como les he venido diciendo. Entonces el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 18 dice, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Yacer. Mire que Samuel, también un profeta del pueblo de Israel, citó también este libro. Luego entonces nos da una enseñanza a este libro, que debemos hacer lo posible por leerlo, por aprender de las lecciones que están escritas allí. Y allí se argumenta un poquito más, hace énfasis también sobre la vida de esos hombres, nos da muchos ejemplos y nos conlleva a nosotros a que busquemos más a Dios y que oremos más sobre todo. Queridos amigos, el libro de Yacer se le llama el segundo Génesis, porque describe la creación del hombre, su caída, la vida de los patriarcas y la vida también de Moisés y del pueblo de Israel. En este libro es un libro de consulta, y en ese libro de consulta se les llama a estos hombres malos, Johanet y Manre, que pervierten y enredan. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos hicieron lo malo delante de Dios. ¿Qué hacían estos hombres? Por ejemplo, vamos al libro de Éxodo. En el segundo libro de la Biblia, el segundo libro del Pentateuco, se demuestra lo que ellos hicieron. En Éxodo capítulo 7, versículo 11 al 13 dice la palabra de Dios. Éxodo capítulo 7, versículo 11 al 13. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Miren ustedes, pues echó cada uno su vara, la cual se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Miren ustedes, Moisés se presenta con Aarón ante el Faraón, y la vara de Aarón se convierte en una serpiente, en una cobra, y cogen los magos y hacen lo mismo. ¿Cuáles eran esos magos? La Biblia no especifica, pero en el libro de Yacer dice que estos magos eran Janes y Jambres, hijos del mago Balaán, del hechicero Balaán. Y estos hombres entonces cogieron y también convirtieron su vara en serpientes. Y cogió entonces la vara de Aarón, que era una serpiente, una cobra, se comió y devoró las otras varas. Pero el faraón, cuando vio esto, en vez de arrepentirse, lo que hizo fue endurecer su corazón. Y Jehová ya había dicho esto. Pero miren ustedes que estos hombres imitaron entonces el milagro, lo que Dios hizo. Por medio de Moisés imitaron también, y por hechicería convirtieron sus varas en serpientes. Otro ejemplo vivo es el que se encuentra ahí mismo en el libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 7, y dice la palabra de Dios: y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Queridos amigos, cuando Dios envía las plagas
sobre el pueblo de Egipto, los hechiceros, los hijos de Balaán y los sabios no creían en que Moisés había sido enviado por Dios y no querían liberar al pueblo. Entonces ellos constantemente se opusieron y imitaron los milagros de Dios, enredaron al faraón de tal forma que enredaron su corazón y lo hicieron endurecer. Pero todo esto porque él no quiso escuchar la voz de Dios. Queridos amigos, estos hombres fueron hombres perversos, hombres que practicaron hechicería e hicieron lo malo delante de Dios. Y ya Dios le había dicho al pueblo de Israel que no practicara la hechicería. Pero estos hombres, como eran hombres malos y perversos, quisieron practicar la hechicería y hacer lo malo delante de Dios. Este mensaje nos lleva entonces a nosotros, queridos amigos, a no resistir la verdad como Janes y Jambres. Si ustedes no saben algo con respecto a la Biblia, no deben oponerse, deben investigar, estudiar. Elena G. de White en sus escritos dice que cuando nosotros no conocemos algo debemos examinarlo, estudiarlo, no debemos criticar. Y esta es una de las características que tienen muchos cristianos. Cuando no conocen las cosas las critican y las condenan. Y dicen no es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es de humildad y de mansedumbre. El Espíritu de Cristo nos conlleva a nosotros a escudriñar las Sagradas Escrituras, como él dijo en San Juan. Escudriñar las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Queridos amigos, necesitamos estudiar las Sagradas Escrituras, estudiar el espíritu de profecía y estudiar la justificación por la fe para poder entender entonces lo que Dios quiere decirnos en este tiempo. No seamos como Janes y Jambres que resisten a la verdad, que se nos presenta la luz de Dios y la rechazamos, que se nos presenta entonces la palabra del Señor y nos oponemos y actuamos como Satanás. Queridos amigos, en el libro de 2 Timoteo también, capítulo 4, versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces miren, aquellos que resisten a la verdad y no creen a la verdad, cuando venga la mentira, entonces creerán la mentira. ¿Por qué? Porque han rechazado la verdad. Apreciados amigos, necesitamos entonces no resistir a la verdad, sino obedecerla, obedecer la palabra de Dios. Cuando Dios envía a sus mensajeros, Dios envía mensajeros humildes para que escuchemos su voz. El Señor envía personas sencillas. Miren ustedes que el apóstol Juan fue un ser sencillo. Los apóstoles de Cristo no eran hombres sencillos, no eran hombres encumbrados, no eran eruditos. Eran hombres sencillos, dispuestos a escuchar la voz de Dios, y estuvieron dispuestos y Dios hizo la obra en ellos por medio del Espíritu Santo. Nosotros también hoy en día debemos dejar que Dios nos hable. Cuando escuchemos un predicador humilde, un hermano humilde, escuchémosle, queridos amigos. No critiquemos, sino que reflexionemos en los mensajes que Él nos trae, porque muchos mensajeros humildes vienen en nombre de Dios y a muchos hemos rechazado y hemos hecho lo incorrecto. Queridos amigos, queridos hermanos, entonces si escuchamos la verdad, cumplámosla. Y cuando alguien nos presente un concepto que no sepamos, estudiémoslo y pidámosle a Dios revelación, porque el hecho de que nosotros no entendamos las cosas y no las investiguemos no quiere decir de que sean malas. Y esto pasa mucho en nuestro pueblo, en el adventismo y en muchas congregaciones hoy en día. Cuando un hermano presenta la verdad o presenta un concepto que tiene, a veces lo criticamos y no investigamos. Y esto no debe ser la actitud nuestra. La actitud nuestra debe ser de humildad, de sencillez, de aprender del uno, del otro. Y recuerden ustedes que Dios utiliza a las personas humildes para llevar su mensaje. Queridos amigos, deseo entonces que Dios les bendiga y que recuerden que Janes y Jambres eran hombres perversos, eran hombres hechiceros, eran hombres malos que se opusieron a Moisés y a Aarón y obstaculizaron la obra de Dios en la vida del faraón.
Nosotros hoy en día no debemos ser obstáculo para nadie, sino más bien debemos ser bendición para otros. Entonces, que Dios les bendiga, que Dios les guarde.